para este momento favorito, Claudio Lozano, economista, dirigente de Unidad Popular, ¿se llama, Claudio? Exactamente. Ahí está. ¿Cómo andas? ¿Bien? Gracias por venir. Bien, bien. Gracias Bueno. por invitarme. Hace rato que quería que viniera acá, como la ves, porque es un tipo que siempre tiene miradas interesantes, disruptivas sobre la economía. Pero además Claudio fue director en el Banco Nación. Así es. Así que me interesa arrancar preguntándole por los créditos en el Banco Nación, que se están conociendo en los últimos días. ¿Qué ves de irregular, de, bueno, a lo que quieras destacar sobre estos créditos que cobraron, que sacaron Furiase, que es el segundo de Caputo en el Ministerio de Economía, Felipe Núñez, asesor también del ministro, bueno, gente muy cercana, ¿no? Integrante del equipo económico. Primero lo que veo es una violación a la ley de ética pública, concretamente el artículo 13. Una fuerza política que administra el país y gobierna el banco no puede canalizar créditos a sus funcionarios y legisladores sin entrar en un conflicto de intereses, que la ley de ética pública en ese artículo lo tipifica. Por lo tanto, ahí hay ya una irregularidad que justifica una presentación judicial. En segundo lugar, es una dilapidación de los recursos crediticios del banco. Y en algún sentido, por esa vía también, casi una malversación de fondos. Una línea de crédito hipotecaria con una tasa preferencial no tiene por destino comprar inmuebles premium o suntuarios. Acá hay créditos en promedio en los primeros 24 créditos otorgados, 22 son de funcionarios y legisladores. 300 lucas para Furiase para comprarse una casa en un country. Son $370.000 el de Inchauste o Inchaupe. La verdad que es una locura. En el caso de Furiase ni siquiera se cumple el tema de que sea primera o segunda vivienda. Igualmente para esos montos ni siquiera corresponde la tasa preferencial, porque ya el banco ni siquiera podría darla. Pero en concreto, más allá de cualquier cosa, hay una violación a la ley de ética pública y hay una dilapidación de recursos crediticios o malversación de fondos. Y después, hay que ver cada caso. Hay varios mecanismos para dibujar las cosas en estos créditos. Cada crédito, el titular, porque el titular puede sumar codeudores, puede tener ingresos que no sean solo su salario, puede certificar ingresos vinculados a participación en sociedades, acciones. Hay que ver cada caso, a ver si además en el estudio de ingresos que se hizo y en el estudio de la propiedad que se hace, que son las dos cosas que se toman para llevar adelante un crédito de esta naturaleza, se cumplieron los pasos normales. Yo creo que queda claro que en casos como el de Lorena Villaverde es difícil que se hayan cumplido. Es alguien con un prontuario demasiado importante, ¿no? Detenida en Estados Unidos, sospechada de narco, claro, en el marco de un emprendimiento inmobiliario en Río Negro. En Chipoleti le negaron el crédito y aparentemente en Casa Central se lo dieron. Me parece que el caso de Bon Giovanni, que está embargado, también es un caso difícil de justificar. El diputado por Santa Fe. Exacto. Entonces me parece que en ese plano de las irregularidades puntuales de cada crédito, creo que el examen caso por caso, que tanto por vía judicial como por vía de la Ley de Acceso a la Información Pública, debería poder hacerse. Bien. Pero y más allá de esto es impresentable, digamos, ¿no? La verdad que es impresentable y creo que sobre todo, en un gobierno que, ya cuando dijo que venían a poner la moral como política de Estado a comienzos de las sesiones ordinarias, agarrate la billetera. Ya sabíamos cómo venía la mano. Claro. Pero me parece que esto agregó un elemento más a la Dornier, a la Dorni Propiedades, y al caso de Libra. Me parece que son elementos que van configurando el cuadro en el que se encuentra hoy el gobierno, que es un cuadro yo creo que hay un punto de inflexión en términos políticos de un gobierno que entró al verano con un respaldo institucional importante y que sale del verano con una crisis importante y un rumbo
que para mí es el comienzo de su fin, digamos, ¿no? Me da la sensación de que no tiene cómo salir de la situación en la que está. ¿Por Que qué? combina una crisis económica importante en todos los planos, no hay plano en donde no haya problemas, ¿no? Bueno, Que, pará, tiene el dólar planchado sí, tiene el dólar planchado y, y en un está... proceso de retraso cambiario con destrucción productiva, eso no... Digo, y tiene un proceso de aceleración de precios, y tiene un proceso de licuación de salarios, un proceso de destrucción de empleo, de caída permanente de la producción industrial, tiene una crisis de deuda monumental, tiene 40.000 millones de dólares de vencimientos de acá a fin del año que viene, y tiene cerca de 13-14.000 millones de dólares de reservas negativas, por lo cual, y es más, cuando vos mirás los números desde enero del 24 hasta febrero del 26, el intercambio de bienes y servicios de la Argentina acumuló 24.000 millones de dólares, pero pagó 25.000 millones de dólares de intereses y se fugaron 35.000 millones de dólares. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que vamos a un default? Eso quiere decir que sí, que va a una reestructuración de deuda, obvio. Milei. Milei, sí. Digo, de hecho, esas reestructuraciones hubieran existido si no hubiera aparecido el fondo en abril del 2025 y hubieran existido si no hubiera aparecido el Tesoro norteamericano digamos, previo Sí. a las elecciones de octubre. Así que, digo, esto ya estaba terminado. O sea, esta es una política absolutamente insustentable, que necesita un chorro de divisas vía deuda o vía inversiones. Bueno. Como las inversiones no están, tiene que ser vía deuda, así que en ese sentido no hay mucho que hablar. No estaríamos hablando de Milei si no hubiera aparecido el fondo ampliando su crédito o el Tesoro norteamericano poniendo el swap. Estaríamos hablando de otra cosa. Hasta acá el diagnóstico del gobierno de Milei. Digo hasta acá porque es algo de lo que más o menos es esperable, ¿no? La posición de Claudio sobre esta política económica, porque va en contra de lo que él ha defendido siempre. Lo que más me interesa hablar con Claudio, y creo que lo más interesante para conversar es de acá para adelante, el que llegue en el 2027, qué desafíos se enfrenta si llega un gobierno de la oposición, ¿no? ¿Y qué debería hacer con el quilombo que va a ser el país si todo sigue como hasta ahora? Siempre tenés esas preguntas sencillas. Fácil Sí. la pregunta. ¿Eh? ¿No? Sí. Sí, No, ahí es yo donde creo me que parece que vos haces la diferencia. Casualmente, creo que, por esto que digo, que creo que estamos en un principio del final, me parece que el desafío está puesto en la cancha de la oposición. Creo que, en primer lugar, hay un desafío de construcción política, digamos. Si repetimos lo mismo de siempre, y con esto me refiero a frentes que suponen agregación de actores con el único fin de ganar la elección, sin una agenda clara y sin procesos institucionales de democratización de las decisiones, vamos a un nuevo fracaso. Se podrá ganar la elección, pero no se va a poder gobernar. Por lo tanto, me parece que el tema acá es, primero, entender que Milei no es Milei, que quienes impulsaron estas políticas, más allá de Milei, van a seguir existiendo. Hay un bloque de poder atrás de Milei que ha bancado y banca todo esto que se viene votando, impulsando y haciendo. Hay un bloque de poder que involucra a los Estados Unidos, que involucra a la Asociación Empresaria Argentina, AEA, que involucra a la UIA, que involucra a la sociedad rural, que involucra actores con los que puede haber ahí adentro contradicciones, pero es un bloque que respalda este tipo de cuestiones. Y hay una parte importante del sistema institucional, que es la Libertad Avanza, el PRO, buena parte de la Unión Cívica Radical, una parte del PJ que acompañaron todo esto. Entonces, me parece que la primera discusión acá es cuál es el bloque de poder alternativo de actores sociales, tanto en el campo sindical, empresarial, científico, universitario, territorial y demás, que acompañe una propuesta diferente. ¿Y del peronismo a quién no ves adentro de eso? En el peronismo lo veo a Kicillof adentro de eso. ¿Y quién no? Bueno, Como lo vos veo. dijiste, hay un PJ que no. Lo veo a distante a Massa en eso. Obviamente a Pichetto. Digo, la idea del panperonismo me parece que es algo que ya se probó que no funciona. Ahora, Creo que sí hay una articulación de actores me parece que en lugar de ampliar hacia la derecha, hay que ampliar hacia la izquierda. Esa es la diferencia de construcción política que me parece que hace falta. Hay que discutir más con Miriam Bregman que con Pichetto. Bueno, pero eso no es ampliar, eso es correrse a la izquierda. ¿Eh? Eso no es ampliar, eso es correrse a la izquierda.
Bueno, y el otro que corre hacia la derecha. No, si ampliás para los dos lados, ampliás. ¿Eh? Si ampliás para los dos lados, ampliás. Sí, bueno, pero por eso yo estoy diciendo, priorizo un lado. Bien. Porque me parece muy difícil sostener una agenda común con actores que han venido bancando las políticas de Milei durante los primeros 2 años sin ningún tipo de problema. Digo, y que en todo caso, ¿cuál es el tema? Acá han aparecido en el marco de la experiencia de Milei algunas contradicciones al interior de este bloque que describo. Aparece la contradicción con Techín, aparece la contradicción con Madales, todas las argumentaciones. Entonces aparece ahí una vieja ilusión, que es una vieja ilusión peronista, que es, acá está la burguesía nacional con la que voy a poder hacer un proyecto diferente. Y eso es mentira. Esa burguesía nacional no existe. Esa burguesía nacional desapareció con el proceso que se abrió a partir del 76. Sí hay pequeños y medianos empresarios, hay un segmento empresarial que recuperar para un proyecto productivo, pero no es esa cúpula empresarial. Te quiero preguntar por el tipo de vínculo que hay que tener con el sector empresario, pero antes me quedé enganchado con una frase. Vos decís, hay que formar un frente y democratizar las decisiones al interior de ese frente. Ahora, para gobernar bien y que no pase lo que ya pasó en el gobierno de Alberto Fernández, ¿no necesitas en todo caso un liderazgo fuerte de alguien que te garantice la orientación de ese programa de gobierno? Digo, pues si mencionaste a Kicillof. Sí, tiene que haber una agenda estratégica. Hay una agenda y Kicillof es el garante de esa agenda. Ahora, si vos después te pones a decir, tengo que democratizar las decisiones al interior del frente, bueno, ya es todo en medio de una asamblea. Y No. Tiene que haber, todo frente tiene que tener mecanismos internos de decisión. No puede haber una interna a cielo abierto para cualquier cosa, como pasó en el gobierno del Frente de Todos. Cuando yo denuncié el caso Vicentín, la respuesta del Ministerio de Desarrollo Productivo inicialmente en febrero fue que eso lo iba a resolver el mercado, en lugar de pensar en la posibilidad de una empresa mixta con presencia del Estado, que fuera testigo del comercio exterior, que era un instrumento de política para regular el comercio exterior de la Argentina, absolutamente indispensable para una política popular. Para un gobierno popular. Ahí lo que faltaba era una orientación estratégica, o en todo caso la orientación estratégica iba para cualquier otro lugar. De hecho, Vicentín termina como termina porque no había decisión en ese sentido. Incluso cuando se llegó a la privatización, se llegó a los tumbos y se llegó incluso haciéndola mal, sin haber construido políticas que la sustentaran y demás. Lo que digo es, tiene que haber una agenda estratégica. No se puede seguir pensando que vamos a discutir la deuda del mismo modo que se ha discutido hasta acá. No se puede seguir sin cortar el mecanismo de endeudamiento perpetuo en el que está la Argentina. Y eso implica plantar una discusión diferente con los organismos multilaterales de crédito y aventar las fantasías que caracterizaron a Guzmán, que parecía que creía que había un fondo bueno, que nos iba a poder garantizar ciertas cosas que no garantizó ninguna. Llega un presidente del peronismo, de la oposición, en el 27 al poder, ¿y qué decisiones fuertes tiene que tomar de entrada? Hay que tener en claro que la Argentina es un país que tiene una monumental potencialidad en función de su dotación de recursos naturales. Todos esos recursos suponen rentas, es decir, ventajas que la Argentina tiene y que son miles de millones de dólares. Esas rentas, una parte de esas rentas tienen que ser capturadas en manos públicas, tienen que alimentar un fondo soberano que permita poner en marcha una estrategia de desarrollo social y de reconstrucción productiva. Eso implica una discusión diferente con el sector agrario, porque parte de la renta agraria hay que utilizarla para esto. Implica una discusión con el oligopolio petrolero, porque parte de la renta hidrocarburífera hay que usar para esto. Parte del tema de la renta minera, lo mismo. De la renta ictícola, lo mismo. Argentina tiene muchas posibilidades en ese terreno. Y tenés que cobrarles más. Tenés que sacarles parte de la renta extraordinaria que se lleva. Retenciones o como quieras llamarles. Los instrumentos son diferentes según los sectores. Y según la coyuntura y los aliados que tengas. Pero no puede haber una discusión. Si yo quiero tener alimentos baratos, tengo que captar una parte de la renta agraria. Si quiero tener energía barata, tengo que captar una parte de la renta energética. Del lado de la demanda, que no invierta. No, es que hay que recomponer al Estado como planificador y en el centro del proceso de inversión. Eso hay que volver a ponerlo en la discusión de la Argentina. Entre otras cosas, buena parte de la etapa de estas últimas 5 décadas
Argentina nunca retornó a los niveles de inversión en relación al producto que tenía a mediados de la década del 70. ¿Por qué? Porque liquidó el Estado. El Estado representaba prácticamente entre el 35 y el 40% de las ventas de las principales empresas del país. Ahora, Lula tiene en Brasil una conformación, más allá de él, que es bastante conservadora en algunas estructuras. Y a Brasil le va bastante bien económicamente. O sea, vos comparás los números nuestros con los de ellos y algo está mal, digamos, acá, incluso dentro de la construcción del peronismo. ¿Por qué pasa esa diferencia? El proceso de Brasil ha sido totalmente diferente al de Argentina, pero desde el comienzo. Está bien, yo entiendo, sí, incluso después de la dictadura, etcétera, etcétera. No, digo, Brasil tuvo un golpe militar industrialista. Como Chile. Argentina tuvo, digo, la estrategia política de los sectores dominantes en la Argentina es que no haya industria para poder gobernar. Suponer que eso se altera es no entender lo que ha pasado en este país. No es la misma la situación en Brasil. Ahí hay otra discusión, hay una burguesía incluso transnacional que, dada la magnitud del mercado interno brasilero, le otorga al mercado interno un valor que acá no se le otorga, porque Argentina tiene un mercado interno muy chico, más chico todavía cuando se licúan los ingresos y el empleo, y donde básicamente Argentina para esta cúpula empresarial es un espacio de succión de rentas y de pago de deuda. No es otra cosa. Entonces, por eso digo que acá el debate es con qué bloque de poder vos vas a gobernar algo distinto. Obviamente, ese bloque de poder que viene gobernando es absolutamente minoritario en términos de población. La mayor parte de la población está fuera de esa cúpula empresarial. ¿No? Digo, cuando Milei dice que los empresarios son prebendarios, que son corruptos, ¿entendés que está criticando puntualmente a ese círculo rojo empresarial o a ese círculo no lo toca? No. Primero, cuando discute con Don Chatarrín, nunca hay que perder de vista que Don Chatarrín integra el gabinete. Porque Techín es el que presentó la reforma laboral, es el secretario de Trabajo. Techín es el secretario de Energía. Techín conduce YPF. Entonces, no está fuera de la discusión. Hay rencillas porque las hay, siempre en las discusiones de negocios aparecen este tipo de cosas, pero lo que está claro es que hay un conjunto de corporaciones empresarias que, a partir de la apertura de la economía que se puso en marcha desde el 76 en adelante y de estos procesos de valorización financiera y desindustrialización, fue acomodando un modo de funcionamiento que consiste en tomar deuda, acumular financieramente, fugar capitales, desinvertir, no invierten, demandan subsidios y resisten el cobro de impuestos. Y junto con eso, además, te mueven los precios cada vez que vos querés discutir la distribución del ingreso. Por lo tanto, el debate central, que nunca asumió la democracia en la Argentina en estos 40 años, es cómo hacemos un tipo de Estado que se haga cargo de regular y controlar estas cosas. Porque en realidad se necesita otro Estado distinto al que tenemos. El Estado que sale de la dictadura y que se va configurando es un Estado que ya no es el viejo Estado que tenía herramientas regulatorias y capacidad de intervención. Y lo que terminamos teniendo es cualquier otra cosa. Ahora yo te voy a chicanear un poco. ¿Por qué Cristina habla con Pichetto si hay que correrse a la izquierda? Bueno, pero eso es lo que pienso yo. No sé si es lo que piensa Cristina. Más bien Cristina parece... eligió a Alberto Fernández, Cristina eligió a Massa. Y eligió a Scioli. Y eligió a Scioli. Por eso digo, creo que Cristina tiene una visión diferente. No la comparto. Estoy en desacuerdo con eso. Creo que los resultados aparte están a la vista. Desde que se vienen haciendo estas cosas, no se ha hecho otra cosa que perder elecciones. Se perdió la elección del 2013, se perdió la elección del 2015, se perdió la elección del 2017, se ganó la del 2019 porque Macri fue un desastre, si no nos hubiera ganado, se perdió la del 2021 y se perdió la del 2023. Se viene perdiendo permanentemente con esa estrategia. Y la del 25. Y la del 25. Digo, si seguimos con la misma lógica, vamos a... La idea es más, se termina ganando por defecto del otro. En realidad, claramente en algún momento le vas a ganar a Milei, porque Milei no tiene cómo construir un consenso mayoritario. Se va a ir desarmando. Ahora, si vos ganás solo por eso... Claro. Vas a construir una nueva frustración. Igual,
es interesante porque desde distintos prismas en algún punto dicen lo mismo, ¿no? En el sentido de este Estado no sirve y el empleo nacional que tenemos, el empresariado nacional que tenemos tampoco. Lo que pasa es que, bueno, Milei resuelve eso desde un lugar totalmente distinto al que lo harías vos, pero evidentemente algo supo leer de este diagnóstico que vos estás haciendo. No, es que o algo sabe compartir. No, es que primero, no gobierna solo Milei. Digo, no es... suponer que esto lo hace un loquito es un error, más allá de si está loquito o no está loquito. Por eso insisto, hay un bloque de poder atrás, muy importante, que sigue gobernando, que es el mismo bloque de poder que impulsó la dictadura y que siguió además durante la etapa institucional y democrática boicoteando los gobiernos populares y construyendo cada vez más capacidad de incidencia. Terminó armando un diseño institucional y fuerzas políticas que le son afines. Hoy tiene la Libertad Avanza, hoy tiene el PRO, tiene el radicalismo, tiene parte importante del PJ. Es impresionante la capacidad institucional que tienen. Entonces, digo, nosotros tenemos que darnos el cuenta peronismo de ha esto. sido parte de ese esquema de poder por ¿Eh? mucho. El peronismo ha sido parte de ese esquema de poder por mucho tiempo. El peronismo es un peronismo antes de la dictadura y es otro peronismo después. Sí. Porque, entre otras cosas, la alianza social que sostenía la experiencia peronista previa al golpe fue desarticulada en el marco de la desindustrialización. Entonces, lo que hay, digo, ¿por qué el peronismo puede ser capaz de negar su historia como lo fue en el marco de la experiencia de Menem? Porque la base social que le dio vida al peronismo inaugural ya no existía más. Y entonces el PJ queda girando en el aire. Y lo que se está discutiendo es cuál es la nueva alianza popular, transformadora, en capacidad de reivindicar la soberanía de este país para poder sostener un proyecto diferente. Nos quedan algunos minutos nada más de esta conversación con Claudio Lozano y quiero ir a cómo cerramos siempre estas charlas, que es con el juego de la democracia. Claudio ha venido ya a el momento favorito, pero yo no recuerdo, Renú, no sé si vos te acordás que haya participado del juego de la democracia. Sí, creo que sí, pero no me acuerdo qué dijo. Sí, ok. Que es del 83 para acá el mejor y el peor presidente. El mejor, Néstor Kirchner, su primer periodo. ¿Por qué? Porque supo leer la etapa, porque canalizó demandas importantes que venían, que se expresaron en las movilizaciones del 2001. ¿No la tenía más fácil? ¿No la tenía ya como con el viento a favor? ¿Con el trabajo sucio ya hecho? No, yo creo que lo que tenía, pero podría haber hecho otra cosa. Yo creo que si hubiera seguido Duhalde, no hubiera pasado lo mismo. Siguió la baña, ¿no? Siguió la baña. Siguió la baña, sí. Pero me da la sensación de que, hubo un proceso político previo que colocó allí un conjunto de posibilidades que creo que se aprovecharon bien, que se avanzó. Ajá. O sea, me parece que hubo concreción en términos de abrir el Estado a presencia de organizaciones, darle canal a las demandas populares. Me parece que, vos me preguntaste el mejor. Sí. Te estoy diciendo lo que creo que fue el mejor gobierno de los 40 años de democracia. No estoy diciendo que yo estaba completamente de acuerdo. Ok. Bueno. Y si Simplemente tenés que armar eso. un podio de los mejores, segundo y tercero, Y segundo, Cristina, ¿alguno de los dos mandatos? el primero. ¿Por qué? Porque en el ¿Por qué marco de primero lo no que el fue... segundo? No, porque el primero fue a partir del conflicto que tiene con las patronales agropecuarias, radicaliza buena parte e inicia un conjunto de definiciones en materia de recomposición del papel del Estado que no se habían tomado hasta ese momento. Todo lo que es la recuperación de YPF, me parece que termina con una actitud que el gobierno kirchnerista había tenido, que había sido absolutamente pasiva frente a la actitud de una Repsol que esquilmó prácticamente a la Argentina. YPF fue ya segundo mandato de Cristina, pero bueno, está bien, vos lo cerrás ahí, el primer mandato de Cristina, Sí. en 2012, está bien. ¿Y el peor? El peor, El peor presidente. sin duda, esto es lo peor, esto que estamos viviendo hoy. Pero es lo peor desde el punto de vista del nivel de agresión que hay sobre el conjunto del pueblo argentino. Peor que Macri, peor que De la Rúa. Es en términos de agresividad, sí. El nivel de destrucción
productiva y de deterioro social que se está produciendo en un tiempo muy corto, supera por lejos incluso a la dictadura. Ujú. La destrucción productiva que hay hoy es superior a la que hubo en los años de la dictadura. Te voy a agregar una pregunta solamente porque acá un oyente la tira y la verdad es que puede ser que haya quedado como flotando la duda. Vos decís que hay que fortalecer el extractivismo, pero capturando más renta para el Estado y de esa forma No, apalancar un programa de desarrollo casualmente productivo. el extractivismo parte de no capturar esa renta. El Ok, quizás está mal usada la palabra, pero hay que... Hay que aprovechar la existencia de una dotación formidable de recursos naturales para que la renta... Sí, profundizar esa explotación de recursos naturales. Profundizar la explotación de recursos naturales. En algunos casos profundizar, en otros los tenés que ir manejando porque tienen costos ambientales en algunos casos muy complejos. Ejemplo, Vaca Muerta. Vaca Muerta tiene que ser un instrumento que te permita modificar tu ecuación energética y sostener un costo lo más bajo posible de la energía. No tiene que ser el lanzamiento de una factoría exportadora de hidrocarburos. O sea, digo, yo en ese sentido hay que incorporar el capítulo ambiental en la discusión de la cuestión extractiva. Lo que digo es, cada recurso natural que se explota tiene una renta vinculada a que vos tenés un costo respecto al precio internacional muchísimo más bajo, que le permite a quien la explota una ganancia extraordinaria. Esa ganancia extraordinaria es del conjunto de la sociedad y debe alimentar el desarrollo social y productivo. Gracias, Claudio. Gracias por haber venido. Ustedes.